Realmente valoro mucho estos espacios. Yo sé que todos tuvimos un momento en donde necesitamos saber esta información, potenciar nuestro perfil y siempre vienen bien. Muchísimas gracias. Y los invito a todos de una vez a que si tienen alguna duda, si quieren agregar algo, anímense, si no hay restricción, lo que podamos resolver con muchísimo gusto. Entonces, bueno, voy a presentar mi pantalla para que empecemos. Sí, Bueno, sí, perfecto. bienvenidos nuevamente. Claudia hizo mi presentación. Efectivamente, yo estoy trabajando en este momento acá en la universidad. Para que se hagan un contexto, acá en la universidad manejamos constantemente vacantes de distintos tipos. A veces hay ocasiones en que las personas me dicen, entonces solo seleccionas docentes, ¿cómo funciona? Pero hay que pensar que la universidad es una organización y detrás de la parte académica está nuestra parte administrativa, de tecnologías, de servicios, de mantenimiento del campus, de contabilidad, la parte financiera y demás. Y lo digo es porque es importante tener en cuenta que se están manejando vacantes de todo tipo, entonces digamos que conozco un poquito de todas ellas, porque, bueno, me imagino que aquí hay personas que tienen distintas profesiones. Bueno, entonces empecemos por acá, hablando un poquito de qué va a tratar para que puntualicemos y pensemos en los objetivos de esta conversación también. Vamos a pensar y hablar de cómo evidenciar las competencias de forma escrita, que en el mundo laboral tenemos la oportunidad de hacerlo por medio de la hoja de vida, y de forma oral, que sería por medio de la entrevista. También se puede hacer por un assessment center, que es una prueba situacional o otro tipo de prueba, pero en este caso nos vamos a enfocar en hoja de vida y entrevista, que es lo típico. Entonces, bueno, primero quiero que entendamos bien y tengamos presente qué es una competencia. Si buscamos una definición en Internet nos van a salir muchísimas. Si buscamos datos confiables o artículos, incluso hay muchísima teoría. Pero yo les traigo aquí, digamos que el resumen y lo principal que se está manejando en este momento como competencia y lo que nos va a servir para que nosotros aterricemos esto a potenciar nuestro perfil, que ese es el fin de este tipo de charlas. Entonces, bueno, básicamente y para mí, resumidamente, una competencia es saber hacer en contexto y eso es muy importante, ¿sí? Digamos que una competencia o una habilidad o una capacidad la podemos tener todos, como todos tenemos la competencia o la habilidad de bailar, ¿sí? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos podemos mover nuestro cuerpo, pues, generalizando claramente, todos podemos mover nuestro cuerpo, pero no todos tenemos la competencia y ya algo más específico, no todos tenemos una buena coordinación, tal vez no todos llevemos el ritmo, ¿sí? Entonces digamos que es eso y aplicado a un contexto, porque no en todo lugar yo voy a saber hacer de la misma manera. Va a depender de la empresa, del sector y las competencias. Claramente, aquí lo vamos a hablar en el mundo laboral, pero las competencias se aplican en absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, digamos que en resumidas cuentas, hay dos tipos de competencias que podemos tener presente para nosotros organizar cómo vamos a demostrar las que tenemos, cómo vamos a autoanalizar cuáles son las que tenemos y las que nos conviene mostrar en un proceso de selección. Entonces, primero tenemos las hard skills, que serían, traduce literalmente competencias duras, y son usualmente lo que aprendemos en nuestra carrera, entonces los conocimientos, la parte técnica que sabemos de un quehacer, ¿sí? O sea, por ejemplo, un ingeniero químico es diferente a un ingeniero de sistemas y tiene unos conocimientos técnicos diferentes, un comunicador social, un psicólogo en mi caso, unos conocimientos técnicos distintos
Y pueden ser, por ejemplo, también el manejo de los recursos tecnológicos. Entonces, yo sé manejar un programa Excel, Power BI, distintas plataformas o lenguajes de programación y demás, ¿sí? Son cosas que se pueden aprender, que se pueden certificar y se aprenden usualmente en una carrera profesional, ¿sí? Las otras son las soft skills, literalmente traduce competencias blandas, y estas competencias no todos tenemos la facilidad de tener unas y otras, ni para nosotros que estamos del otro lado de la parte de los evaluadores, pues también es complejo poder evaluarlas. Digamos que en este momento lo que más tiene peso allí son las pruebas psicotécnicas, por ejemplo, pero la entrevista y la impresión que tú causas en una entrevista sigue siendo vigente y sigue siendo válido para analizar este tipo de competencias. ¿Sí? Y eso va a ser lo que complemente esa parte técnica que yo sé y esos conocimientos que tengo, porque pueda que yo sepa mucho, pueda que yo tenga las mejores notas y que tenga un conocimiento altísimo en ciertos programas, pero a la hora de trabajar a lo mejor no me sé relacionar, no sé cómo expresar mis ideas, ¿sí? Entonces todo debe ser un complemento y traigo aquí como esta imagen que ustedes pueden ver al centro porque es armar su perfil con las dos cosas, son indispensables, no puede estar lo uno sin lo otro porque pues tampoco podría yo ser el que tiene todas las ganas y el más proactivo y el que tiene todo el compromiso, pero pues no conozco, no sé manejar cierta plataforma, no sé ciertos conocimientos que tengo que tener de finanzas, por poner un ejemplo, ¿sí? Creo que allí está el contexto de que es una competencia para que el que no sepa o no lo tenga claro lo vaya puntualizando, ¿vale? Acuérdense que me pueden interrumpir sin problema si les ha quedado alguna duda. Bueno, empezando entonces con la hoja de vida, que es donde vamos a tener la oportunidad y diría yo que esta es la parte clave porque es la carta de presentación inicial que uno presenta en un proceso de selección y esto es todo, porque esto te define si sigues o no sigues en el proceso de selección. Y bueno, no voy a profundizar porque sé que tenemos una charla específica de cómo hacer tu hoja de vida, de cómo es la estructura, qué partes tiene y demás, pero sí hay algunas cositas de donde yo puedo aprovechar aquí para de una vez denotar qué competencias yo tengo. ¿Sí? Entonces, primero, en donde más uno puede aprovechar es en la descripción de los cargos, la experiencia que yo haya tenido. Yo recomiendo que se redacten en términos de acción. Aquí pueden ver en la parte derecha un ejemplo. Esta es una hoja de vida real de una persona que tenía muy bien estructurada su hoja de vida. Y si podemos ver, cada responsabilidad o función tiene una acción. ¿Y por qué es importante redactarlo en términos de acción? Porque eso a nosotros como reclutadores o personas que estamos en los procesos de selección nos hace darnos una idea del actuar y de la vida real y aplicada de esa persona. Entonces yo ya me puedo imaginar si van leyendo, por ejemplo, realizar procesos de atracción, reclutamiento y selección para lograr el cumplimiento efectivo de los KPIs. Entonces, si la persona me dice y me explicita a mí qué ha estado haciendo, yo ya me puedo hacer una idea de cómo lo ha estado haciendo. ¿Sí? Entonces ya también me hago la idea, bueno, si hace esto, tiene que contar esencialmente con ciertas y ciertas competencias para lograr eso que me dice que está haciendo. ¿Sí? Y créanme que hay muchas hojas de vida que no tienen las responsabilidades, ponen el cargo, de pronto la fecha y no ponen nada, entonces no tengo yo cómo ver en la hoja de vida qué ha estado haciendo y una cercanía más o menos a cómo sería su actuar. ¿Sí? La otra parte, muy importante, no dejarla de lado, aunque a veces es un poco puntualizarla, son los logros. Si podemos hablar de nuestros logros dentro de cada experiencia laboral en términos cuantitativos, de porcentaje, como podemos ver el primero que sale allí, mejor, excelente. Si no lo tenemos, tampoco, porque pues no hay problema. Yo puedo decir, bueno, yo
Cumplí a satisfacción, en mi caso, todos los procesos de selección en los tiempos establecidos y la persona seleccionada fue efectiva en un rango de tiempo, ¿sí? No necesito decir cumplí al 80, cumplí al 50, no necesito decir eso, pero yo puedo lograr describir cuáles fueron mis logros y eso, por supuesto, también va a darme a mí un referente de qué competencia tengo para lograr eso que digo que logré, ¿sí? En medio de las acciones que yo estoy describiendo allí. Es como las competencias, es imposible pensárselas en simplemente hablar, ¿sí? Porque yo puedo decir que yo tengo las mejores competencias, las que suenan mejor, las que yo escuché que debo decir, pero tengo que pensar en la vida real y que en algún momento lo tengo que demostrar en la vida real. ¿Listo? Otra parte, si bien como les digo no voy a profundizar en la estructura de la hoja de vida, sí creo que allí es importante resaltar la estructura. Y créanme que la estructura, la presentación, la diagramación, los colores, la letra, las palabras usadas, todo eso ya está comunicando algo de nosotros, absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya en este momento, si ustedes ya han estado en alguna charla de cómo se hace la hoja de vida, saben que no estamos usando ya esos formatos de antes que tenían 12 páginas, un montón de páginas con mucha información, sino que se están haciendo de manera muy concreta. Eso no quiere decir que vamos a omitir datos importantes tampoco, porque me pasa que no, precisamente lo que decía, no describen las responsabilidades, no describen tampoco las fechas, no tengo información de nada, ¿sí? Tampoco se trata de ir al otro extremo, pero digamos que el aprovechar ese espacio para mostrar mi información importante de mi historia laboral de una manera sintética, también te da una impresión de que tienes la habilidad de comunicar eso que has hecho, porque puedo ser el mejor profesional, haber tenido las experiencias en los mejores lugares, pero si yo no sé organizar eso y si no sé mostrarlo, pues me quedo corto, ¿sí? Y también, por favor, mucha atención a cómo escribimos, a la ortografía, a la redacción, los puntos, la organización, porque eso también me da a mí una evidencia de que tienes una atención al detalle, por ejemplo, porque a veces uno se comunica con el candidato cuando le llamó la atención su hoja de vida y confirma. Entonces, tú la verdad aquí de esta fecha, no, está mal, o están unas contrapuestas con otras, y uno, pero como así estuviste en las dos al mismo tiempo, ay, no, es que me confundí. Entonces, eso ya da una impresión bastante negativa, ¿sí? Y eso es una competencia que yo tengo. Dura o blanda es una competencia. Y, por supuesto, es importante tenerla así de completa porque también en sí la experiencia y en sí la labor que yo tengo, el que hacer, si soy un diseñador, si soy un mercadólogo y tengo experiencias relacionadas con lo que yo estoy haciendo, pues ya denota que yo ya he puesto en práctica lo que sé y que ya he venido con el tiempo desarrollando algunas habilidades. Y en cuanto a las competencias, por supuesto, duras, las certificaciones. Es importante siempre actualizarse en eso también. Y por supuesto, saber ponerlo en la hoja de vida, tener todo actualizado. Y en ocasiones también las personas optan por enlistar las competencias que yo tengo. Y esto sí se conecta con lo siguiente, que es la entrevista, porque no se trata de poner las competencias que yo considere las que suenen más sofisticadas, las que están en el momento de moda decir porque todo el mundo debería tenerlas. No, siempre pensemos en que cosa que yo ponga en mi hoja de vida tiene que ser demostrable. Competencia que yo ponga ahí, habilidad que yo diga que tengo, tiene que ser evidenciable o con una certificación, si es una competencia técnica, y si es una competencia blanda, pues tengo que tener la habilidad de dar al menos una descripción y de saber qué es, porque créanme que hay personas que dicen, ay, si yo tengo trabajo en equipo, y yo le pregunto, bueno, ¿y para ti qué es trabajo en equipo? Y una respuesta completamente desorientada. Mínimamente hay que saber qué significa lo que uno va a poner ahí. Bueno,
Antes de seguir con la entrevista, ¿hay dudas por aquí? ¿Algo más que quieran ampliar? ¿Dudas, comentarios para que me cuenten de una vez? Bueno, te pregunto, en el ejemplo que pones de esta hoja de vida, no veo como el lugar donde diga dónde estuvo siendo Sí, coordinadora de atracción. sí. Lo quité intencionalmente porque, como les digo, es una hoja de vida real. Estaba justo ahí al ladito de la fecha, ves que hay un espacio. Lo quité porque pues no puedo divulgar. Yo creo que es como fácil averiguar en tal empresa quién trabajó de mayo a noviembre del 2022 en ese cargo. Es Ah, por ok, eso. entonces Pero iría por el supuesto sitio al debe lado de estar. la... Ok, ya, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿O estamos claros hasta ahí? Sí, yo, Natalia, doctora, ¿cómo estás? Cuéntame. Bien, muchas gracias. Sí, mira, Natalia, es que yo soy un egresado del programa de Ingeniería Industrial, ¿cierto? Y Sí. yo me he conectado a estos talleres de Ubícate Siempre porque me gustan mucho los talleres que brindan ellas e inclusive pues también tuve una asesoría con la psicóloga Carolina Vanegas porque ella me ayudó en mi hoja de vida, ¿ya? Sí. Se la pude hacer bien y ella, por lo que pasa es que con una adversidad y es que yo quedé por un accidente, quedé en situación de discapacidad, ¿no? Y Ujú. entonces al comienzo mencionabas que vacantes, que todo el tema, y yo tengo ya el certificado de discapacidad y eso se supone que eso lo da el Ministerio de Salud y lo prioriza uno para la contratación, ¿cierto? No sé si tú sepas algo de eso o que, por ejemplo, el tema ya de la hoja de vida lo tengo ya aceptado porque ya la doctora Carolina ya le dio el visto bueno y ya me la dio lista, la revisión que hicimos con ella y ya con eso me he postulado y he tenido ciertas entrevistas ya tengo entrevistas porque ya me han entrevistado. Entonces, pero quería que me ampliara si es posible, qué oportunidades hay, por ejemplo, para la como yo. Yo soy ingeniero industrial de la universidad y soy muy joven, tengo apenas 33 años. Sí, entonces esa era mi Vale. inquietud. Pero tu inquietud es como qué ofertas hay en este momento en la universidad. Si entendí bien, no te entendí del todo. Las vacantes que la universidad publica Vale. en la bolsa Bueno, de empleo. ven, pero entonces esa preguntita sí la vamos a dejar al final porque yo creo que es una información general que podemos dar. Ah, bueno, ¿Sí? ¿Te parece? sí, Para dale, que yo les cuento de dale. una vez, ya aprovechando que preguntaste, yo les puedo contar a dónde pueden enviar su hojita de vida acá para las vacantes de la universidad, ¿vale? Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Con mucho Que, gusto. bueno. ¿Alguien Natalia, más? Dime. alguien, tenemos Muy una buenas pregunta en el tardes. chat. Ah, ok, sigue tranquilo. Sí, buenas Buenas tardes, ¿me tardes. escuchan? Sí, señor. Eh, Muy buenas tardes, Natalia. Muy buenas tardes a todos. Tengo como una curiosidad o una duda respecto a lo de las competencias blandas y las competencias duras. Supongamos que en un caso yo me postule para un empleo y digamos se necesitan, supongamos ciertas competencias duras, o sea, algo específico y digamos que no se cuenta en el momento con el manejo de esa herramienta o el conocimiento que se necesita, uno puede entrar, digamos, por ejemplo, con las competencias blandas, de pronto, o sea, la capacidad de aprendizaje y todo eso como a sopesar eso. O no sería como adecuado, o qué, o sea, digamos, por ejemplo, se necesita, no sé, aprender a manejar un software o conocimiento en un software y uno dice, ah, pero yo tengo la actitud, tengo como la disposición de aprenderlo, ¿eso funcionaría como para aplicar a un empleo? La respuesta corta es que sí. La respuesta larga es que depende. En la mayoría de los casos y en cargos pues no tan grandes o tan estratégicos, eso sí es posible, porque generalmente los cargos junior o por ejemplo en los cargos en donde
no se requiere tanta habilidad técnica o no tienes tanta responsabilidad por no saber la habilidad técnica, sí es válido y hay posibilidad. En lo que yo llevo trabajando en selección, he visto que sí hay posibilidad. ¿Por qué? Porque la habilidad técnica es muchísimo más fácil de aprender y de perfeccionar y de certificar que una competencia blanda, porque las competencias blandas dependen mucho de tu estilo de vida, de tu personalidad, de tu historia de vida incluso, y de ese perfil que tú tienes, pero más a nivel personal. En cambio, una competencia técnica, tú puedes hacer el curso, puedes hacer, yo no sé, sí, un curso para una certificación, puedes ponerte juicioso de estudiar un idioma, ¿sí? Son cosas que se pueden perfeccionar. Entonces, a veces suele pasar que sí le damos la oportunidad a alguien que a lo mejor ha tenido la experiencia, una experiencia similar, pero como que no tiene tan buen nivel de Excel o de inglés, por ejemplo, que no lo tiene tan alto, pero uno habla con esa persona y está dispuesta a hacer el curso, está dispuesto a certificarse, a sacar una suficiencia idiomática, por ejemplo, y está con toda la intención, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, vale la pena darle la posibilidad y el tiempito, si es que lo hay, para que aprenda, porque yo sé que esta persona es buena en esto, es muy orientada al logro, se ve que ha cumplido cabalmente con todas sus tareas, ¿sí? Entonces yo diría que sí, depende, porque no te puedo decir sí absolutamente en todas las empresas y en todas las vacantes, no, porque a lo mejor hay un conocimiento técnico que requiera una carrera completa de 5 años y a lo mejor pues no te pueden esperar todo ese tiempo. Entonces depende, ¿vale? ¿Te ha quedado claro? Sí, gracias. Bueno, con gusto. Natalia, Eh, te iba a contar de una pregunta que dejaron aquí en el chat, ¿te la hago? sí, ¿Sí? por favor. Mira, pregunta Marcela, dice, skills no traduce habilidades. Yo, por ejemplo, puse un apartado de competencias y otro de habilidades. Y en la diapositiva, en mi hoja de vida, me imagino que querrías decir ahí, Marcela, ¿verdad? Y dice, y en la diapositiva que explicaban las competencias decía skills, soft skills. Ok. Es que las competencias son habilidades en las que tú eres competente y no todos somos igual de competentes con una habilidad. Por eso les ponía el ejemplo del baile. Todos sabemos bailar, o tenemos la capacidad de bailar porque todos podemos mover nuestro cuerpo, pero no todos somos competentes haciéndolos, ¿sí? Porque no todos lo hacemos en la misma medida o de la misma forma. Es eso, o sea, no están desligadas, no es una cosa diferente a la otra, las dos tienen que ver, ¿sí? Es eso, yo soy hábil o no soy hábil, pero qué tan competente soy en esa habilidad que yo tengo, ¿vale? Porque pueda que yo sea sociable, pero a lo mejor otra persona es más sociable y más competente siendo sociable. Yo puedo salir y hablo con la gente, pero hay otra persona que habla con todos y se vuelve amigo de todos, ¿sí? Es eso, pero no van desligadas, tienen que ver la una con la otra. Y si está ahí y te traduce literalmente habilidad, pues es porque está en otro idioma y como todos sabemos, hay cosas que se traducen literalmente, pero no necesariamente en el español significan eso. ¿Ok? Cierto. Y también dice una segunda pregunta, Natalia, de ella misma, de Marcela, dice, en la parte de experiencia laboral, ¿puedo poner solo los logros que tuve en cada experiencia sin necesidad de poner las responsabilidades? No, no lo recomendaría. Es un poco ostentoso también solo hablar de los logros, porque también en algún momento vas a tener que hablar de las cosas que te faltan, de las cosas que quisieras potenciar. Y si solo me dices los logros, pues en realidad no voy a saber cómo llegaste a esos logros o qué actividades realizas tú que tienen que ver con esos logros. Entonces, me parece que lo uno no puede ir sin lo otro. Ay, Gracias. bueno, no más por ahora. Sí, puedo continuar, voy a continuar. Bueno, seguimos ahora con la entrevista.
Pueden ver en la partecita inicial que yo tengo la metodología STAR, ya les voy a explicar y por qué la traigo a colación, pero aprovecho para hacerle publicidad a una charla específica que tenemos de metodología STAR. Sé que hay una que ya está grabada, no sé si en esta jornada de este semestre también se vaya a hacer. Claudia nos dirá para que vayan y profundicen mucho más en esta metodología que es muy, muy, muy útil. Yo por hoy les voy a comentar a grandes rasgos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la entrevista? Ya vieron mi hoja de vida, ya yo dije en la hoja de vida que tengo lo uno y lo otro, que sé hacer esto, que sé hacer lo otro y que además lo sé hacer de tal y tal forma con mis competencias blandas y con mis actitudes y mis habilidades más personales. ¿Qué va a pasar ahora? Que en la entrevista lo que uno quiere es ver qué tanto de eso tú me puedes mostrar en la vida real, qué tanto yo puedo ver un poco más cercanamente ya hablando con la persona y de todo eso que me dijo en la hoja de vida. ¿Sí? Es una forma como de confirmar lo que me dijiste allí, por supuesto profundizar en lo que es la persona, en lo que hace, en lo que sabe y cómo lo hace. Entonces, ¿qué recomiendo yo y por qué traigo esta metodología que de verdad es muy sencilla, muy fácil de aprender y muy útil? La idea es que cuando te hagan, por ejemplo, preguntas, no se están haciendo ya siempre así, pero digamos que si te hacen una entrevista tradicional en donde te preguntan cuáles son sus fortalezas, qué puede aportar a la organización, qué es lo que más destaca de ti. Pero también te pueden preguntar, cuénteme una situación en donde usted cometió un error. Cuénteme un proyecto en el que que he tenido que trabajar en equipo. Cuénteme un momento en el que tuvo un conflicto con un compañero de trabajo. ¿Sí? Son este tipo de preguntas que van orientadas a evaluar competencias y se llaman así, evaluación por competencias, entrevista por competencias. ¿Sí? Entonces, en los dos casos uno puede aplicar esto. ¿Y por qué digo que es tan útil? Porque a veces cuando uno le hacen ese tipo de preguntas, porque pues uno va a su entrevista y no sabe qué es lo que le van a preguntar, y con ese tipo de preguntas a veces uno queda, si le pregunta lo típico de dígame sus habilidades o fortalezas, uno acude como, pues bueno, yo escuché por ahí que hay que decir esto y esto y pues de pronto con eso me va bien. O respondo y termino diciendo otra cosa, termino alargándome mucho con la descripción de la situación que me dijeron sobre cuando cometí un error o un conflicto. Entonces, esta metodología te ayuda a estructurar tu respuesta, a pensar en paso a paso y a elaborar mucho mejor esa respuesta, que respondas lo que te están preguntando y no respondas otra cosa y te desvíes por otro lado. Está bien aquí y a recomendación, si ustedes necesitan al escuchar la pregunta un tiempo, pídanlo. Pídanlo, no te van a dar por supuesto media hora para que lo pienses, pero puedes pedir 1 o 2 minutos mientras tú organizas tus ideas y puedes hablar después. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? Como pueden ver, son las iniciales de situación, tarea, acción y resultado. Es muy sencillo. Si a mí me preguntan algunos de los ejemplos que les acabo de dar, voy a describir el contexto, dónde estaba, cuál era el trabajo que tenía en el momento, cuál era la empresa o qué actividad estaba realizando en ese momento y quién estaba allí, quién estaba, dónde fue, cuándo fue, siempre hablando muy específicamente. Y en la tarea voy a describir qué tenía que hacer. Una tarea, cuál era la tarea a resolver, qué era lo que pasaba. La acción ya es, bueno, ¿yo qué hice? ¿Cómo actué? ¿Con quién también? Porque importa las personas con las que yo interactúo al resolver cualquier tipo de situación. Contar qué hiciste, qué pasó y el resultado. Entonces, bueno, logré terminar el proyecto a tiempo, logramos realizar todas las ventas, logré cerrar el negocio con tal empresa de tal nivel, ¿sí? El resultado, lo que pasó al final. Es fácil de acordarse, diría yo, por la palabrita, ¿sí? Entonces traten de estructurar así su respuesta, va a sonar bien, además los evaluadores recurrimos mucho a este tipo de metodologías cuando evaluamos por competencias
porque cuando le pides a la persona que te cuente un caso, una situación real de su vida, usualmente de la vida laboral, no es tan fácil decir mentiras. Seguramente en la descripción de la tarea le sumarás o le restarás cositas, pero usualmente la gente no tiende a decirte mentiras e inventarse toda una situación completa porque ya sería muy complejo y con la tensión que uno tiene cuando está en una entrevista, pues es complicado. Bueno, y entonces ahora sí, seguramente se estarán preguntando, bueno, ya sé cómo decir, ya sé cómo escribir mis competencias, ya sé cuál es la metodología que puedo usar y cómo estructurar mi respuesta, pero bueno, ¿cuáles son las competencias que yo debería elegir y debería decir? Eso no es una fórmula, yo no les puedo decir a ustedes, digan esta y esta y esta y esta. Eso es un ejercicio que cada uno tiene que hacer consigo mismo. Yo les puedo dar unos referentes, unas recomendaciones para que ustedes mismos se autoevalúen, piensen en estas distintas cosas que les voy a explicar. Y quiero que partamos de lo siguiente, de por qué cuando uno lo están evaluando le quieren indagar por sus competencias y saber de alguna manera un poquito predictiva de cómo va a ser su comportamiento en el futuro si queda seleccionado. ¿Qué queremos saber nosotros como evaluadores? ¿Qué es lo que sabes hacer y por qué eres el mejor para hacerlo? Porque bueno, en el mundo entero hay un montón de ingenieros, un montón de comunicadores, un montón de personas administrativas, ¿sí? De todas las carreras que se imaginen, hay un montón. Entonces, la idea es que yo me diferencie y yo demuestre que yo soy el mejor para hacerlo y yo soy el que ustedes están buscando porque tengo lo que ustedes necesitan, ¿sí? Entre todos los que hay de mi profesión, yo soy el mejor para hacerlo, ¿sí? La idea es esa y eso es lo que uno tiene de expectativa cuando evalúa, que te demuestren eso. Entonces, ¿qué recomiendo primero? Conocer la vacante. No sé si ya lo saben, uno no debe presentar ni siquiera la misma hoja de vida para diferentes vacantes, porque depende de mi profesión y de qué profesión estén pidiendo en la vacante, qué sector empresarial sea, no es lo mismo un sector masivo que un sector educativo, por poner un ejemplo. Y muchas veces en la misma vacante te dicen qué es lo que necesitan, algunas veces explícitamente, otras veces está implícito. Por eso es importante tener muy presente la descripción de la vacante. A veces incluso te dicen al final habilidades necesarias o competencias necesarias. Necesitamos que sea orientado al logro, necesitamos que sea que tenga comunicación escrita y necesito que sepa de estos y estos programas. Entonces la idea es afinar lo más posible mi perfil a eso que están pidiendo allí, por supuesto sin decir mentiras, porque tarde o temprano la cosa se sabe, la cosa se cae, las mentiras se caen en un proceso, tarde o temprano uno se da cuenta que como que esto no me coincide con lo que me dijo, entonces en lo posible, y igual no es tampoco tan complicado porque pues si yo estudié psicología, no me voy a ir a presentar una vacante de un ingeniero industrial o un ingeniero químico, por ejemplo, que yo que voy a saber pues de eso, ¿sí? O sea, no, mi perfil no va con esa vacante seguramente. Entonces, eso primero. Y va muy ligado a la organización, ¿sí? Y aquí uno aprovecha y piensa cómo presenta su información, cómo se presenta la entrevista, incluso en su aspecto, en cómo llego, la actitud que tengo, cómo soy y qué demuestro. Porque hay organizaciones, sobre todo las que son como más recientes, más modernas, son un poco más flexibles en términos de te encargo unas tareas, me tienes que cumplir en cierto tiempo, este es tu equipo de trabajo o tú vas a trabajar solo y esto es lo que necesito que me cumplas. Usted tiene su responsabilidad, usted verá cómo lo va a hacer, con qué habilidades, con qué herramientas me cumple. ¿Sí? En cambio hay otras que para todo hay un proceso, que están mucho más estructuradas,
que para todo hay un formato, que tiene que ir esto por una aprobación de este jefe, luego por la aprobación de esta otra unidad, mucho más estructuradas, entonces uno también tiene que estar afín a esa cultura organizacional. Ese es el término correcto. Hay que tener en cuenta esas dos cositas por allí. Y si nosotros pensamos, bueno, hasta allí listo, bueno, ya pueden ser estas, puedo hacer esto, puedo pensar en esta habilidad, en mi profesión necesitan tal, en la vacante dijeron que necesitan otra tal cosa, tal competencia, y pensar en cómo yo voy a evidenciar que yo sí tengo eso. Ay, se me fue la luz. ¿Me están viendo y escuchando? Ay, sí, 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 te estamos viendo. Bueno, creo que me van a ver rara mientras vuelve la energía, pero esperemos que vuelva pronto. Continúo. Eh, bueno, entre tantas cosas que yo puedo imaginarme y yo puedo decir, bueno, me encontré por allí un diccionario de competencias y hay infinidad de cosas que yo puedo decir, o yo he tenido tales situaciones y yo puedo evidenciar que esto sí lo tengo, pero ¿qué escojo? ¿Cómo hago? Vamos a priorizar las que sean indispensables. ¿Y cómo puedo saber las que sean indispensables? Eh, y esto sí se los digo porque también cuando uno construye el perfil de un cargo, pues yo no puedo poner que esta persona tenga todas las habilidades y competencias del mundo. Tengo que priorizar. ¿Y cómo sé cuáles son las que tengo que priorizar? Tengo que pensar en las que sin esas, el rol o el cargo no puede ser, no va a funcionar en definitiva. Ejemplo, un ejecutivo comercial, una persona que, de nuestros cargos de aquí de la universidad, una persona que va a otras empresas y vende los cursos de extensión, ¿sí? Los cursos, la formación, los diplomados, los posgrados. Una persona de ese tipo que ocupe ese cargo, imposible que ese cargo se pueda realizar si la persona no tiene habilidades comunicativas, no tiene persuasión, por ejemplo, que tienen los comerciales, si no tiene habilidad relacional de red de contactos. Son cosas que yo podría priorizar, ¿sí? Sobre tantas otras, ¿sí? Porque sin esas, imposible que una persona allí se pueda desenvolver bien, ¿vale? Entonces, vayan pensando en lo de ustedes, en su profesión, en qué puedo ir priorizando. Y esto es lo que nos va a dar a nosotros el diferencial. Entonces, por favor, traten de no acudir a lo que está de moda decir, que lo he dicho en toda la conversación, pero de verdad no acudan a eso. Piensen bien en qué es lo que deben priorizar para ustedes y que siempre cualquier cosa que uno piense en decir y en decir que tiene que estar en la habilidad de saber qué es y demostrarlo con alguna situación. Y esto sí, definitivamente no lo hagan, por favor, no acudan a características o actitudes muy básicas, como cuáles. No, es que yo soy muy responsable, muy honesto, muy puntual. Excelente, claro que sí, excelente que seas así, pero ya eso es lo mínimo que yo espero que seas. Eso es algo demasiado básico que todos mis colaboradores deberían tener. Siempre vayan más allá, no se queden con eso porque ya eso no me dice nada de ti. Yo ya espero que seas así. El colmo sería que no lo tuvieras mínimamente eso. ¿Listo? Bueno, hasta aquí. Preguntas sobre la entrevista. Los escucho. Sí, hay una pregunta en el chat. Ok. Esta vez es de Byron, Natalia. Dice lo siguiente. eh, Te la voy a leer desde el principio, es que yo le pedí que me lo aclarara porque no lo entendí muy bien y te leo lo que me explica. Él dice, buena tarde. Desde mi experiencia he podido percibir que en la mayoría de los casos la experiencia laboral supera a las competencias que tengo como profesional. Es lo que quiere decir ahí es que en los cargos les importa más la experiencia que él tenga que sus competencias. Ejemplo, soy ingeniero industrial con especialización en finanzas, pero mi experiencia laboral ha sido en cargos de front bancario, entonces por lo regular descartan mi hoja de vida en las postulaciones. ¿Cómo puedo resolver ese algoritmo, entre comillas, que me permite avanzar
que me permita avanzar en los procesos. Bueno, es algo complicado. No lo vamos a negar, es algo complicado. Entiendo que tienes experiencia como en una línea y quieres irte por otra línea, ¿sí? Pero cuando pues te presentas a esas vacantes de esa otra línea, como que te descartan porque no tienes experiencia allí. ¿Entendí bien? Byron, creo que era Byron. No sé Byron, si si me... quieres, Sí, puedes correcto. abrir así. Correcto. Sí, Qué me pena. dijiste que sí, Sí, mira, sí, sí, es que la experiencia, digamos, es en en otra cosa. empresa financiera, digamos. Pero yo soy ingeniero Ujú. industrial con especialización en finanzas. Pues he estado en cargos más que todo del front, asesoría comercial, dirección administrativa, cajero. Entonces, ¿Y en digamos, dónde ya quisieras cargos, estar? o sea, yo me postulo a cargos ya de la carrera, porque quiero ejercer como tal la carrera. Pues, pues en algunos casos sí he sentido como que no tener experiencia laboral en la industria o empresas del sector real, pues sí, de pronto me ha perjudicado. Ok. Pero, o sea, es que no te entiendo si tú quieres conseguir cargos que estén, o sea, lo que tú dices, ¿no? Que no estén como en el front, sino que sean un poco, no sé, más estratégicos de finanzas. Sí, o No, sea, como salir ir un poco del más allá. sector financiero, o sea, industria del sector real, producción. Ok, ok. Pero bueno, no necesariamente puede ser por eso. O sea, no necesariamente puede ser porque solo tengas experiencia en el área financiera, ya te descartan. O sea, tendría que mínimamente ver tu hoja de vida y decirte de pronto algunas cositas que estén como fallando, que podría ser. O sea, te estaría hablando aquí como al azar, pero no creo que, o sea, si igual sí tienes experiencia ya en algo y quieres entrar a otro sector, no creo que sea por eso sinceramente. Pero pues bueno, de todas maneras, te recomendaría que revises muy bien las vacantes a las que te estás postulando y trates de convertir, sin decir mentiras, convertir esa experiencia que tú tienes un poquito más afín a eso, ¿sí? Entonces, si tú hacías tareas muy operativas y solo en algunos momentos de pronto apoyabas otro tipo de cosas que sean más acordes a las vacantes en las que tú quieres estar y las estás viendo, trata de que tu redacción, o sea, no es mentir, sino poner estratégicamente la información, ¿sí? Trata de que vaya afín a eso, de que suene más parecido a lo que ellos están esperando, ¿sí? Pero obviamente tú no puedes decir, sí trabajé en el sector productivo cuando pues, no trabajas en el sector productivo, eso no. Entonces trata de afinar esas otras cosas, de organizar la hoja de vida, no sé, mira el seminario que se va a dar específicamente de la hoja de vida, de pronto afinando otras cosas, algo puede pasar, porque como te digo, te estoy hablando sobre las nubes, porque pues no tengo toda la información completa de cómo lo estás haciendo, por qué medios estás buscando el trabajo, qué tan efectiva está siendo la hoja de vida allí, la postulación, no sé cómo tengas organizada toda tu información. Pueden ser muchísimos factores que estén afectando. Yo no creo que sea como que nos cerremos solamente a lo que me comentas. Pues eso es lo que te puedo recomendar. Revisa todo, busca otras estrategias de empleo, no te postules solamente por los mismos medios. Trata de hacer autopostulaciones directamente en la empresa y no por las plataformas de empleo como trabajo, el empleo, las típicas. LinkedIn, por allí también lo puedes hacer. Potencien su perfil, eso es muy importante también allí. Busca otras estrategias, busca otras formas para confirmar si es lo que tú dices. A lo mejor no, a lo mejor esas otras cosas te van a hacerte dar cuenta que pues no era eso, eran otras cosas. ¿Sí? ¿Te ha quedado claro? Vale, muchísimas gracias. Bueno. ¿Alguien más hizo alguna pregunta? Recuerden que yo no estoy viendo el chat. No, por Yo ahora no. tengo una Ah, pregunta, ok. pero con respecto a lo que hablabas antes de los idiomas, por lo menos la universidad a nosotros nos da ciertas materias para reforzar el inglés. Sin embargo, da algún tipo de certificado, necesitamos tener algún tipo de certificado para decir sí, mi nivel de inglés es, yo qué sé, B1.
Ah, bueno, pero eso sí lo tendrías que hablar con registro académico o con tu facultad para saber si te pueden dar algún certificado, porque pues digamos que yo estoy en la parte administrativa, entonces ahí sí te digo que lo que te digo es mentira. Tienes que averiguar directamente a ver si te dan alguna certificación pues oficial. Pero si tú quieres tener una certificación que te sirva aquí y en cualquier lado, pues puedes presentar una suficiencia idiomática. Hay exámenes y eso aplica internacionalmente porque pues está calificado con el marco común europeo. Ya acá directamente en la U, pues sí tienes que averiguar académicamente. Dale, muchas gracias. Bueno, ¿listo? ¿No más? ¿Puedo seguir? Creo que ya. Bueno, Sí, por acá no hay más. listo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio en el tiempo que nos queda. Contextualizo. No es necesario haberse visto esta película, vamos a ver una partecita, una escena de 5 minuticos. Les contextualizo y antes de verla, quiero que respondamos la primera pregunta, porque este tipo de ejercicio es lo que justamente pueden hacer con ustedes mismos, con lo que hemos visto hoy y con otras charlas que de verdad son muy buenas. Inscríbanse y vean en las otras charlas de egresados. Mm, bueno, contexto entonces. La película trata de la actriz principal, es la que está al lado derecho, y es una persona que está buscando hacer su pasantía y logra ubicarse en una revista de moda. En la que está a la izquierda es la jefe de ella, que es la directora de la entrevista. Es una revista de moda. La moda, el mundo de la moda y las empresas de moda tienen un estilo muy marcado, una cultura muy marcada, en la que ella al principio no, como que no cabe, como que no cuadra. La van a ver en la escena diferente, pero al principio ella era una persona que no le ponía nada de atención a su aspecto y pues claramente en un mundo de la moda hay mucha atención a eso. Tengamos presente también que es una película, ¿sí? La escena tiene unas cositas bastante exageradas y caricaturizadas. Es una película, tengamos presente eso, no es que les venga a decir que hagan lo que ella hizo tal cual lo hizo, ¿sí? Pensemos un poco más allá. Bueno, entonces primero sí me gustaría, eh, y este cargo, el cargo que ella tiene, que es una asistente, es un cargo más junior, más básico, y creo que todos estamos en la capacidad, sin ser expertos de construcción de perfiles, de decir qué necesita. Entonces me gustaría que, por favor, participen y me cuenten cuáles son las competencias que podría requerir este cargo en una revista de moda. No me lo tienen que decir con la competencia exacta y elaborada, yo les puedo ayudar a puntualizar, me pueden decir, bueno, creo que ella tiene que ser una persona servicial, por ejemplo, ¿sí? Y lo puntualizamos. Díganme algunas para que nos vayamos con esas ideas antes de ver la escena. ¿Qué creen que debería tener? Para mí debería ser una diseñadora de modas con conocimiento en diseño de modas, en artes gráficas, en herramientas ofimáticas y proactiva. No sé. Ok. Adaptable, sobre todo, porque ella nunca sabe a quién va a estar atendiendo o dónde va a estar atendiendo. Va a estar en diferentes contextos. Si va a estar en el mundo de la moda, no siempre va a estar en una oficina, puede estar, yo qué sé, ayudando en alguna fiesta, alguna vaina así. Sí, ok. Muy bien hasta allí, vamos bien. ¿Quién más quiere participar? Bueno, complementemos un poquito con la segunda pregunta. Entonces ya creo que sí, ustedes me dirán si entendieron el contexto, si hay alguna duda sobre los personajes o algo, que creo que se sobreentiende. Entonces, ahora sí me gustaría que respondiéramos cuáles son las competencias que ustedes creen que más se evidenciaron en la protagonista. Trabajo bajo presión. Sí, yo iba a decir lo mismo. Ajá. Ajá. ¿Qué más? Recursividad, Sí. Conexiones, Conexiones. Ajá.
Recursividad. Tolerancia a la frustración. Ay, sí, paciencia. Sí, sí, sí. Ok, tremenda la jefe. Espero que sus jefes no sean así. Pero por eso les decía, no está demasiado exagerado. Bueno, digamos que lo que yo tenía pensado y lo que yo analicé va muy afín con lo que ustedes pudieron ver. Y quiero que así se vean a ustedes. Que empiecen en los que ya han trabajado, no sé si de pronto aquí hay personas que todavía no tienen experiencia laboral o no tienen mucha, y se vean a ustedes como la vimos a ella. Y entonces pienses, cuando yo trabajaba aquí, yo hacía mis cosas así, así, de esta manera, yo era así, para que puedas aterrizarlo a eso que describe esos comportamientos que tuviste y cómo son. ¿Sí? Esa es la idea de este ejercicio, que nos podamos ver desde afuera, así como la vimos a ella. Entonces, yo tenía por acá lo que les había dicho antes, hay que priorizar. Entonces, podemos decir, por acá, para mí, estas son las principales competencias que ella debía tener y digamos que son lo que ustedes me dijeron. Eso significa que aprendimos el día de hoy. Relacionamiento, red de contactos. El rubio que llamó fue una persona que ella conoció en una fiesta del trabajo. Y bueno, habló con él quería algo más con ella, pero ella como él tiene su novio, entonces como, bueno, me acordé de él, llamemos, igual es un contacto, es un amigo, un conocido, y lo logró por ahí. Planeación, desde el principio ella pensó, bueno, tengo tanto tiempo que voy a hacer, tengo una hora para esto, luego hago esto, luego voy aquí, y aunque no mostraron todo, se pudieron dar cuenta que ella fue muy previsiva ligado eso a la planeación, porque aunque nadie se lo dijo, nadie especificó, ella sacó 2 copias, sacó una extra, se las dio a las niñas y cumplió además a tiempo, ¿sí? Entonces digamos que esas 3 cositas son como las principales y asimismo vamos a priorizar con nosotros mismos, ahora que ya se queden ustedes solitos y hagan el ejercicio cada uno. Es importante que le tomen el tiempo, que consulten, creo que ya directamente, eso sí, por favor consulten en páginas y medios confiables. Eh, sobre competencias, diccionario de competencias, uno puede buscar incluso competencias de tal profesión y al menos allí se van haciendo una idea. Otra herramienta muy útil actualmente, la inteligencia artificial. Eh, yo todavía no le tengo tanta confianza, pero creo que es una muy buena base para al menos hacernos una idea, porque claramente pues no todos somos expertos y a lo mejor decimos yo soy de esta manera y actúo así, pero no sé qué nombre tiene eso. Entonces, tal vez con ese tipo de inteligencia nos podemos ayudar e ir afinando nuestro perfil. ¿Sí? Y recuerden siempre tener la capacidad de lo que yo digo y lo que yo planeo decir que tengo, estar en la capacidad de demostrarlo. Bueno, ¿tienen algo más que agregar? ¿Ustedes le pondrían alguna otra competencia primordial a esta protagonista asistente de moda? Creo que alguien más me dijo una muy buena, la adaptabilidad, que está acá a la izquierda. También, adaptable, yo creo que eso sí es algo como esencial casi que en todos, porque no siempre estamos en el mismo contexto, estamos expuestos a distintas situaciones. Entonces, bueno, ¿quieren agregar algo más? ¿Tienen más dudas? Tengo pendiente darle un dato a alguien que me preguntó sobre las vacantes. Antes de eso, ¿quieren agregar algo más? ¿Comentarios, dudas, sugerencias? ¿Algo por decir? Buenas noches, hola. Hola. Hola Natalia, buenas noches y a todos los que estamos aquí presentes. Yo tengo unas preguntas referentes a la entrevista. No sé si de pronto las puedo socializar en este momento. Claro. Bien, gracias.
Bueno, he estado, como digamos, investigando y todo Ujú. sobre el tema de las entrevistas. Digamos, he evidenciado que, digamos, hay algunas cositas en común que a los entrevistadores les llama la atención. Ujú. Entonces, digamos, aprovechando que la universidad ha dado este espacio, me gustaría, Natalia, si de pronto me puedes responder desde tu punto de vista. Eh, por ejemplo, hay algunas personas que dicen que no es recomendable que en la hoja de vida se pongan los certificados laborales, pero hay otras que dicen que sí. Entonces, no sé eso, digamos, en qué momento es viable poner los certificados laborales ahí en la hoja de vida y en qué momento no es viable. No sé si de pronto se me entendió. Sí, 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 te entendí. Bueno, mira, es que por ejemplo, nosotros digo la universidad y en nuestros procesos, eh, pues no necesariamente desde el inicio yo te pido los certificados laborales, porque es que inicialmente, a ver, bueno, partamos de lo siguiente, para empezar por donde es. ¿Cuál es el objetivo de la hoja de vida? Sintetizar toda esa información laboral, ¿sí? Porque la idea es no tener que yo como reclutador tenga que ir a revisar cada certificado laboral y pasar de hojas en hojas buscando la información y organizar en mi cabeza cronológicamente. No todos los certificados laborales describen funciones o responsabilidades. Esa es la idea y el objetivo de una hoja de vida. Entonces, digamos que en la parte inicial eh, no te va a sumar ni a restar, ¿sí? Porque si a mí me interesa un perfil que me lo han resumido en la hoja de vida, que yo veo que cumple con la experiencia que necesito, el tipo de experiencia que necesito, veo que está bien, que es llamativo, puede ser, la persona se ve que sabe, conoce, tiene, pues la llamo y le digo, por favor, envíame tus certificados laborales. Sí, eso no, realmente al principio al menos, ni suma ni resta, porque de hecho ahorita que todo en el mundo entero con rapidez y que todo vuela, y por eso, si te das cuenta y nos ponemos a pensar, las hojas de vida ya no son las 20 páginas que se presentaban antes, sino que suelen ser máximo de 2 páginas. Porque yo en 30 segundos ya puedo ver, leer y decir, me funciona o no me funciona para esta vacante. Entonces, muchas veces, así tú tengas los certificados abajo, pues yo no los voy a ver porque yo tampoco tengo el tiempo inicialmente de ponerme a revisarle a cada candidato sus certificados, o sea, no, es imposible, pero claramente durante el proceso te los pueden pedir o yo durante el proceso puedo revisar lo que tú ya me habías enviado. ¿Sí? Entonces, si tú los quieres poner, en mi opinión y en lo que yo he visto y en lo que yo siento que uno necesita desde este lado, los puedes poner siempre y cuando todo lo que tú pongas allá abajo esté correctamente descrito en la parte de arriba, que es donde está solamente la hoja de vida. Esa sería la respuesta que te puedo dar. Listo, Natalia. La verdad que últimamente pues yo soy ingeniero industrial egresado de ahí de la Autónoma, Universidad Autónoma, y me he dado cuenta en estos últimos meses que a veces se cree que el proceso de selección es que usted va a la entrevista y ya está contratado, ¿no? O sea, uno no ve como la dinámica que en realidad eso, ajá, la dinámica que en realidad existe y pues que es la que hacen ustedes como reclutadores, todo esa etapa, ¿no? Sí, 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 claro, bien, totalmente es cierto. Y por eso les digo, todo comunica, todo, desde la hojita de vida, desde el nombrecito que te pusiste, desde el nombre que le pones al archivo, todo comunica. ¿Qué me estabas diciendo? sí. Continúa. Sí, no, tengo otra pregunta, gracias por responder la primera. La otra es, eh, pues digamos, uno como persona sabe más o menos cómo relacionarse en un grupo de trabajo de forma amigable y eso, pero no es lo mismo, pienso yo a mi opinión personal. Y pues me corrijan los que estamos acá o si de pronto estoy equivocado. Y es que una cosa es cuando yo me relaciono, pues
con mi familia, sí, en el trabajo, con mis amigos. Y otra cosa muy diferente es el momento de yo relacionarme con la persona, el reclutador o la reclutadora. Ujú. Sí, entonces mi pregunta es, ¿cómo no caerle mal El sí, reclutador. exactamente, antes, durante y al finalizar la entrevista? Ok. Pero bueno, eso es cuestión de, no, no te deberías preocupar por eso, o no sé, pues si en ese sentido lo preguntas, porque el colmo sería, sería muy poco profesional si yo, como persona que hago procesos de selección, a lo mejor no me cae bien una persona, no sé, por cómo me habló o porque no me dice usted, sino que me trata de vos. Esas ya son cosas a las que yo no debería ponerles atención si soy una persona profesional, porque yo no te estoy evaluando si a mí personalmente, a mí Natalia, me caes mal tú o no me caes mal, porque eso es una cosa muy personal mía y yo no tengo que meter mi opinión personal en un proceso de selección. Yo me voy a fijar en lo que tú me puedes aportar a mí en la vacante, si tienes los años de experiencia que quiero, si sabes lo que tienes que saber y si lo haces como yo espero que lo hagas. ¿Sí? Entonces, no te preocupes por eso. Espero que no te encuentres con un reclutador o entrevistador que meta su opinión personal y su percepción personal, aunque claramente somos humanos y de alguna manera uno, pues, mete sus opiniones personales y sus percepciones cuando se relaciona con otro en el tipo de relación que sea, así sea candidato a entrevistador, pero uno trata de, o no sé, por ejemplo, a ver, puntualicemos un poco más. Em, Tengo una candidata y resulta que ella es modelo y a mí me caen mal las modelos. No me gusta el mundo de la moda, yo pienso que eso es algo superficial. Entonces, uy, no, yo nunca sería amiga de alguien que haga esa profesión. Me caería mal, a mí personalmente. Pero si yo necesito una persona que sea, por ejemplo, una comunicadora social, sé que hay muchas comunicadoras sociales que están en ese mundo, aquí generalizando también. Mm, yo no por eso puedo decir, uy, no, es que a mí una persona que se dedique a eso me cae mal, seguramente es superficial, seguramente solo le importa verse bien, seguramente. Son suposiciones y percepciones mías y yo no puedo asumir que esa persona no tiene las capacidades que yo espero que tenga, yo no puedo asumir esas cosas, ¿vale? Entonces, no sé si esa es tu preocupación con el término de caerle bien o caerle mal, o estás hablando de cómo debe ser el trato, si yo cómo le debo hablar, no sé si va más por allí. Cuenta. Sí, Natalia, es que digamos, a veces se encuentra uno con que hay reclutadores que revisan el tema de, ya sea que el candidato sea hombre o mujer, el candidato o candidata. Me he encontrado, por ejemplo, con testimonios, no de los que estamos hablando aquí, sino por fuera, otros que he por ahí investigado, de reclutadores que mencionan el tema, por ejemplo, de la fragancia, de digamos, el tema de la loción, que a veces ante los reclutadores no es bien visto si se echa cierta cantidad de loción. Entonces, más o menos a eso era lo que yo estaba como apuntando. Ok, bueno, son Ajá, detalles y cosas, o sea, sí. como te digo, somos personas y como que uno tiene muchas percepciones de las personas y todos somos tan diferentes y todos tenemos tantas opiniones cada uno. Entonces, bueno, yo creo que te podría decir, ante todo, prudencia, prudencia. Entonces, ni me voy al cero ni me voy al extremo. Entonces, si quieres tomarlo por ahí con lo de si me pongo mucha fragancia y de pronto llego allá y le da mareo el que me está entrevistando, pues entonces prudencia. Si yo voy a usar ese tipo de cosas o voy a actuar de tal manera o no sé cómo hablar, ante todo la prudencia, un punto en donde no vaya a parecer yo exagerado, en donde no me esté arriesgando a molestar a la otra persona en su humanidad. Y ya, yo creo que eso te podría decir. Entonces,
Si a ti te gusta ponerte un montón de loción en tu día a día, pues a lo mejor si voy a estar en un espacio cerrado como aquí, que estoy en una salita, que aquí normalmente hago entrevistas, y es un espacio cerrado con aire acondicionado, pues soy precavido, soy prudente y de pronto pues me mido un poquito, ¿sí? O si a mí me gusta, incluso te lo digo con lo que yo pensé también en lo que te referías, con el trato, ¿sí? Si yo normalmente con mis amigos o me pasa mucho a mí también, aquí en Cali, pues el dialecto es tratar a los otros de vos y, por ejemplo, de donde yo vengo y donde yo nací, que es otro departamento, tratar de vos es un atrevimiento y es una falta de respeto. Entonces, pues yo ya sé en qué contexto estoy y yo ya he entendido que eso no es, pues que me estén hablando feo o que me quieran hablar mal, ¿sí? Pero en todo caso, ante la duda, pregunta, uno tiene libertad de preguntar, mira, me siento cómodo, cómo te sientes cómoda que te diga, porque hay de todo, hay gente que te dice, niña, me puede hacerte niña, es que tal cosa, otros que te dicen doctora, otros que te dicen señora, otros que te dicen señorita, otros que te llaman Natalia, Nata, con más confianza. Esa, Entonces, sí, es mejor evitar, seamos prudentes, yo no puedo sobrepasarme con la persona, ¿sí? sí, sí, Me porque di- mira que, ¿Qué? sí. ¿Qué me dijiste? Sí, perdón, ahí te interrumpo, sino que ahorita que estás hablando sobre el tema de decir, si decirle, por ejemplo, a alguien, llamarlo por su nombre, decirle señor o señora, me ha Ujú. pasado en las entrevistas que a veces, digamos, una persona sea hombre o mujer, y yo no sé si me sumaría o me quitaría puntos de llamarlo por el nombre o decirle señor o señora. Ese también es otra como de las... Porque hay personas que no les gusta que le digan señora, porque se sienten muy, o señor, porque se sienten muy, muy de edad, ¿no? Sí, Y hay esas personas, sí, ajá. Y esas personas piensan pues que eso está mal visto, entonces. Pero bueno, como usted lo menciona ahora, lo ideal es como estar en un punto medio, ¿cierto? No estar ser como, prudente, siempre ser muy sí, prudente.